obviamente, pues tengo que agradeceros a los que habéis organizado todo esto, porque, bueno, pues, las drogas, como sabéis, forman parte de la salud mental desde hace muchos años. Hubo un tiempo en el que no se sabía muy bien si esto iba a ser una cosa que precisaba un calificador distinto de lo psiquiátrico, etcétera, etcétera, pero ya la OMS por aquellos años enseguida determinó que esto formaba parte de la salud mental y, por lo tanto, era uno de los componentes de los diferentes trastornos mentales y del comportamiento, como se llamaba por aquel entonces. Ahora se ha añadido, como sabéis, del comportamiento y del desarrollo. Bien. ¿Y qué puedo hablar del presente? Pues que llevo 40 años viendo cómo sucedieron las cosas en nuestra región. No me tuve que marchar prácticamente más que pequeñas estancias al extranjero. Una de las primeras, evidentemente, fue una beca que conseguí para estar un año en París, cuando empezaban las drogas con la heroína. Hasta entonces lo que teníamos en Asturias eran anfetaminas y más bien en el campo de los sanitarios, que tenían muy cerca las medicinas, etcétera, etcétera, pero no era una situación que llamase demasiado la atención. Pero, curiosamente, en aquel entonces empezaba a haber heroína. Bueno, que yo pues, era un aldabonazo para todos, porque no teníamos ni idea de qué era lo que había que hacer, que si había alguna posibilidad de afrontar esto, qué procedimientos podían servirnos para ayudar a estas personas, etcétera, etcétera. Bueno, total que empezamos, como sabéis, con un debate impresionante de si había que ir a programas de aminoramiento de daños, que es como se llama ahora, o sea, lo que se llaman programas de mantenimiento. En aquel entonces no estaba claro si era la metadona, si era buprenorfina, en fin, pero ya había discusión en el mundo científico de si los programas de mantenimiento eran un instrumento importante para contener lo que pasaba con la heroína, ¿no? Bueno, al final, como sabéis, pues se instalaron los programas, fuimos una región pionera en tener programas de mantenimiento con metadona, a pesar de que había un consejero que decía que, bueno, que era cambiar una adicción por otra, y se mantenía con esa posición, y estuvimos ahí varios años de pelea. Oiga, pero mire usted que en el mundo civilizado este paso ya lo han dado, que mire usted aquí, mire usted allá, mire los países nórdicos, mire el mundo al otro lado del Atlántico, etcétera, y esos son los problemas que tienen. Bueno, pues que no había entendía que esto era cambiar una droga por otra, y así estuvimos pues, un tiempo, ¿no?, de debate entre que si hay que instalarlos, no los hay que instalar, etcétera. Porque la verdad es que teníamos muy pocos instrumentos para atender en aquel entonces a los adictos. Muy pocos instrumentos. Estaba todo organizado y orientado hacia el alcohol y las diferentes situaciones de abuso, de adicción, etcétera, etcétera, pero para los opiáceos no estábamos acostumbrados, ni teníamos tradición, ni la heroína tenía nada que ver como en Europa, pero la realidad es que había adictos. O sea, empezaron las cosas a ir muy rápido y, obviamente, a sobrepasarnos a todos, porque las expectativas enseguida se vieron desbordadas, no teníamos ningún sitio específico para ello, en fin, las situaciones pues hubo que improvisarlas muchas veces y coger cualquier voluntario que hubiese por el camino que no le importase o que no le diese miedo, porque algunas veces había temores a ser agredidos, etcétera. Y así se fueron organizando los programas de mantenimiento que siguen vigentes en la actualidad. ¿Y para qué sirvieron los programas de mantenimiento? Sirvieron para lo que sirvieron muy parcialmente, muy parcialmente. A modo de decir un poco por qué escribo quizás más de la cuenta, que no lo escribo yo, lo escribe el equipo que está trabajando conmigo. Claro, que no es imposible escribir tantos papeles y tener el prestigio que tenemos a nivel internacional. O sea, que quiere decir que rápidamente, un grupo de personas muy jóvenes en aquel entonces, yo acababa de terminar la residencia de psiquiatría, pues nos pusimos a echar el diente al tema, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues bueno, hicimos de todo. Pero, entre otras cosas, hicimos una cosa muy bien, que no estaba muy clara dentro de nuestras cabezas, que era tener un banco de datos. Banco de datos. Lo que ahora mismo soñaría cualquier persona para tener un banco de datos que te permita hacer así y dice, a ver, dime qué pasó con estos 40 años de seguimiento de estos señores. ¿Y qué podemos decir? Porque hemos publicado a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, a los 35 años, que es la última publicación que tenemos, pero ya lo sabemos también a los 40. ¿Y dónde están estos señores? Están muertos.
un 93% de ellos desaparecieron por muerte, no porque hayan marchado aquí para allá o de allá para acá, están muertos, porque ahora sí que tenemos posibilidades de comprobar dónde murió, en qué fecha murió cada persona, en aquel entonces, en estos enfermos. ¿Y esto cómo fue? Porque murieron, ¿y de qué murieron? Bueno, pues la mayor parte de ellos, como podéis suponer, de complicaciones infecciosas, fundamentalmente el SIDA, que es la primera siega que hubo tremenda, porque al principio no teníamos ni tratamiento ni nada de nada. Entonces, claro, pues se murieron. Y bueno, ¿y cómo puede ser eso? Pues mira, pues complicaciones de las infecciones, porque obviamente no teníamos, por supuesto, sitios donde administrarse la heroína con las debidas condiciones de higiene, programas para ofertar, para, en fin, que fuesen saludables sus administraciones y que no fuese en un contexto tremendo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es lo que nos queda? Nos quedan dos chicos. O sea, ahora mismo las personas más deseadas para los internistas de Luca son los dos únicos que no cogieron el SIDA y están vivos. Entonces no sabemos qué tienen estas dos personas que les permitió pasar desde el año 80... Era una serie que cogimos en 1982, 1983 y 1984. O sea, eran todos los que por aquel entonces estaban en el programa de mantenimiento con metadona y los hemos ido siguiendo, pues, pasan los años, porque ellos tenían que ir semanalmente o quincenalmente o mensualmente a tramitar sus dosis, etcétera, etcétera. Bueno, tal que fue una serie que pudimos seguir muy de cerca y con no muchas dificultades, aunque ellos, pues como sabéis, pues, en fin, están siempre incómodos porque quieren más dosis, porque no se les resuelven los problemas existenciales, porque las cosas pues han dado con que ellos terminaron siendo marginados más de lo que ya estaban, en fin, una población muy vulnerable, ¿no? Pues hay dos que son las personas, como os digo, más deseados por los internistas porque no saben muy bien qué hay en el genoma o en el epigenoma de estas personas que les ha permitido estar entre todos ellos, igual que todos los demás, solo que la mayoría se contagió y bueno, pues fueron desapareciendo desgraciadamente a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas puedo decir? Bueno, pues que efectivamente en su día pues era un programa, como sabéis, y pues empezamos a tener centros en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, las dos cuencas, etcétera, y con aquello por lo menos congelamos el problema, ¿eh? No avanzaban más, no se complicaban la vida más porque, bueno, pues tenían que venir obviamente a la consulta semanalmente y en esa consulta, pues aparte de que ellos buscaban lo que buscaban, nosotros orientábamos y colocábamos las cosas que se podían, ¿eh? Algunos eran más resistentes que otros, más reticentes a involucrarse en los programas, pero bueno, pudimos ir haciendo diferentes actuaciones. A pesar de ello, están muertos, ¿eh? O sea que hay varias generaciones que desaparecieron directamente por la heroína y la incapacidad que tuvimos para tratarlos, porque no había tratamiento. Los mantenimientos tardamos bastante tiempo en introducirlos, a pesar de que había grupos que ya sabíamos que era la fórmula que había en todo el mundo. O sea que, pero, bueno, en fin, a veces hay cosas que hay gente que tiene pues mucha competencia para decidir sobre los temas de los demás y que no lo veía, y nosotros no fuimos capaces de convencerlos, con lo cual la realidad fue la que fue, ¿no? ¿Qué más cosas os puedo decir de 40 años? Porque el programa me habéis encargado presente y futuro. Bueno, empiezo por el pasado, pero voy al presente. Voy al presente rápidamente. Y a propósito de los opiáceos, deciros que a mí, en realidad, donde me convencieron que yo tenía que meterme en esto a fondo, fue en una estancia que tuve en París de un año, con una beca de la OMS, y, entre otras cosas, tuve que visitar un centro que por aquel entonces era pionero, que era el centro de una cosa que se llamaba el Patriarca. No era un colega, no era un médico, era una persona que tenía mucho carisma entre los jóvenes, el mayo francés, etcétera, etcétera. Y bueno, se llamaba Engelmayer, ¿no? Decía Engelmayer. Y yo estuve viendo Maguntán allí, pues varias semanas, más o menos estuve 2 meses o 2 meses y medio de rotación en París, era ver diferentes centros, pero uno de ellos fue este, ¿no? Bueno, entonces allí vi lo mismo que aquí no lo había visto tan exagerado. Bueno, era una legión de gentes jóvenes que estaban colgados de la heroína, mucho más que lo que veíamos nosotros aquí, y que ya circulaban como personas completamente segregadas, estigmatizadas, etc. Y iban allí en torno a Engelmayer, que tenía una especie de programa
mágico-religioso donde pues, los invitaba a meditar, había una especie de apoyo grupal donde estaban, se agrupaban evidentemente todos ahí, pero no era porque había metadona, todavía allí no daban metadona. Y bueno, pues aquellos eran como una especie de peregrinos que esperaban algo de aquella persona. O sea que este señor Engelmayer era un líder realmente importante desde el punto de vista social y bueno, pues ahí iban cientos de personas todos los días. ¿Y dónde los acogían? Pues los cogían. Pero no, este otro. Pero dos juntos suelen acoplarse. Eso es. A ver, vamos a probar. Vamos a ver. Muy bien, pues vamos a ver si así mejoramos la audición. Sí, vale, ok. Entonces, ¿qué os decía? Pues que aquello era una instalación que se había abandonado porque había sido una prisión. Previamente el sitio donde Engelmayer lo recibía y tal, era una prisión que era un local bastante grande, abandonado, y sucio, sin condiciones, pero bueno, allí era donde se reunían estas personas con Engelmayer. Y, bueno, pues por supuesto se decía muchas cosas que no eran reales, porque se interpretaba pues, la adicción a la heroína como muchas cosas, menos lo que realmente era, que era un problema químico, entre otras cosas. Luego, ¿por qué habían caído en ese problema? Pues obviamente por muchas razones, ¿no? Pero, y entonces aquello pues, se transformó en una especie de centro de adictos pionero para todo el mundo. O sea, allí iba todo el mundo a ver qué era lo que estaban haciendo los franceses allí, porque parecía que tenía mucho éxito en el sentido de llamada a las personas y que iban, ¿no? Que es un tema muy importante con los adictos, que puedes hacer lo que quieras, pero como no vengan, pues podemos querer que se conviertan en enfermos convencionales, que vengan a la hora, que no se contagien. Sí, sí, pero todo eso son fantasías del enfermero, del médico, del psicólogo, que pretendemos a veces que ellos se conviertan en nuestra religión, y nuestra religión, que es la salud, pues a veces ofrecemos fórmulas que no son viables para la población en general porque no las utilizan, o no las entienden, o no saben mantenerlas, ¿no? Bueno, pues de todo eso, al cabo de poco tiempo, pues ya empezaron a haber en España muchas preocupaciones y eso sí que se hizo muy rápido. Los políticos en esa ocasión actuaron, a mi juicio, de manera magistral. Se pusieron todos de acuerdo, no sé si es porque se asustaron de lo que estaba dándose, por lo que se oía de fuera. La verdad es que estuvieron muy rápidos y todos de acuerdo. O sea, debe ser de las pocas cosas en la historia de España donde los políticos se ponen de acuerdo para hacer un plan nacional de drogas. Fuimos el primer país que tuvo en toda Europa un plan nacional de drogas, porque el otro eran experiencias de aquí, experiencias de allá, a propósito de los alemanes, a propósito del mundo anglosajón, pero un plan nacional solamente se hizo en España y es el plan de drogas por excelencia. O sea, si todavía tenemos que hablar del plan de drogas en España, poca gente no hablará muy bien de él. Digo, porque vosotros que estáis ahora pues, incorporados ahí, pues es de las cosas que puede presumir España. En aquel entonces España todavía no estaba entre los 5 grandes, éramos todavía, en fin, un país pequeñito que había estado muy cerrado, que estaba, pues como está Cuba en estos últimos años, ya no sabíamos casi nada de lo que ocurría fuera, y los que lo sabían era porque habían tenido que pasar por alguna cosa fuera, pero nada, de estancias pequeñas. O sea, no se hace, lo que a mí me tocó en aquel entonces con aquella beca no se hacía habitualmente. La gente no marchaba con becas como ahora, que marchan toda media facultad está haciendo Erasmus por toda Europa. ¿Y qué tal? Pues va fenomenal. ¿Por qué? Pues son chavales espabilados, que trabajan, que están bien entrenados y tal. Y bueno, pues los éxitos están asegurados antes de que vayan a ningún lado. O sea, que ahora nuestros estudiantes de medicina están más de la mitad fuera de la facultad. ¿Y dónde están? En los que antes se llamaban los países del este, en Escandinavia, en Polonia, en Italia, por supuesto, en Francia, en el Reino Unido y muchos también en Estados Unidos. Y van y vienen, hacen sus programas de su desarrollo profesional, hacen el currículum, notas excelentes y, claro, con el bagaje cultural que es asomar los ojos a otros mundos, que no es que sean completamente distintos, pero sí es verdad. Bueno, y otra cosa de paso, by the way, como se suele decir, ¿qué otras cosas aprendimos? No solo apreciar a España, porque, claro, yo cuando salí de aquí era la primera que salía, no había pasado nunca ni la frontera de Portugal siquiera, no habíamos ido a ningún lado, porque, claro, ya os podéis imaginar que eran los años 80 y todavía no eran años como ahora, donde cada uno que se va de Erasmus tiene una beca que le respalda, su papá o su mamá, pues hombre, no son ya
digamos, paupérrimos y bueno, pues te permiten pasar a otros sitios, ver otras experiencias, etc. Bueno, que no tiene nada que ver, pero en ese contexto era el que se empezó a tener un problema como es el tema de los opiáceos. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos en que no hemos disminuido las tasas de consumo de heroína de nuestro país. Desde entonces acá, nuestras tasas ahora crecen muy poco, prácticamente se mantienen, pero no bajan. Y entonces es que no trabajamos, no hacemos nada, somos un desastre, lo que hacemos no está bien. Bueno, pues ya veis, primero que hay personas contratadas desde hace ya 30 años en los centros de atención a las adicciones, precisamente para atenderlos y para tratar de bajar. Pues no somos capaces de bajar nada. Bueno, pero hay algunas que no crecen, sí, claro. Bueno, pero es que no tenemos el mismo azote que tienen los americanos con los opiáceos o con los analgésicos, cierto. Pero, a grosso modo, ¿cómo nos va en ese campo? Pues, hombre, siempre nos podemos conformar. Bueno, pues por lo menos no aumenta mucho, sí, pero que deberíamos estar en condiciones de que a través de políticas de prevención fuésemos capaces de disminuir los consumos. Y con lo que hacemos no bajamos los consumos de los chavales. Y da igual los de la generación última, que de los de hace 10 años, que de los de hace 20 años, no hemos podido mejorar eso. Bien. De los muertos, por supuesto, ya se quedaron los pobres por el camino, y ahí estamos. Pero ¿eso quiere decir que tenemos que dimitir o tenemos que cesar? Para nada, quiere decir que hemos de repensar mejor las cosas. O sea, ahora no vamos a tener más dinero para lo que viene a continuación, o sea que al futuro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reutilizar mejor las cosas, repensar lo que hay. Bueno, hay un autor de Avilés, que no sé si lo conocéis, que acaba de editar un libro que dice que, bueno, el libro se titula el fracaso de la política sanitaria, etcétera, etcétera. Os lo digo porque ha sido gerente de aquí, o sea que no es ninguna persona. Y lo titula el libro La quiebra del Sistema Nacional de Salud. Libro de hace unas semanas. La quiebra. Es un gestor, fue director de San Agustín, fue subdirector de Salud Mental de Andalucía, la Consejería ha estado también ocupando cargos, o sea que no lo dice cualquier señor. Otra cosa es si estamos de acuerdo o no, pero la quiebra del Sistema Nacional de Salud, que quiere decir que económicamente no vamos a poder fácilmente disponer de más cantidad porque el porcentaje del PIB que tenemos no es demasiado exagerado, pero los gastos envueltos también con lo sociosanitario ocupan el 44% del presupuesto nacional. Y desde fuera todo el mundo dice que no podemos subir ese porcentaje porque entonces no se desarrolla el país en otros extremos, ¿no? En otras parcelas. Bueno, entonces, ¿hemos de repensar? Seguro. ¿Y hemos de cambiar lo que estamos haciendo? Pues seguramente que hay cosas que hay que cambiar porque o no son muy eficientes o no cambian lo que queremos o son herramientas que nos sirven para cambiar lo que todo el mundo desea, que es que no haya drogas, que no haya esta situación de abusos, que disminuyan las tasas, etcétera. Bien, por lo tanto, primera fórmula, repensar y reutilizar mejor los recursos, porque seguramente no vamos para sanidad en general, no estoy hablando de las adicciones. Tal. Bien, ¿qué otras cosas os puedo decir? Bueno, pues que hay algunos datos que dicen que estamos muy por debajo de la media europea. Y si nos creemos, y yo soy creyente, que estamos entre los 5 grandes, no puede ser que nuestras tasas de personas para la atención a la salud pues estén por debajo de los números que tenemos a nivel europeo. Me refiero, número de enfermeras, número de trabajadoras sociales, número de psicólogos clínicos, número de médicos, etcétera, y nuestras tasas son que tenemos mucho menos de lo que debería ser para España, que por lo menos deberíamos estar en la media. Y, por ejemplo, en términos de médicos, deberíamos de tener entre 13 y 15 médicos por 100.000 habitantes, que es como se mide esto. ¿Y cuántos tenemos? Pues estábamos en el 9 hace ya unos años, ahora estamos en el 11. O sea que, ¿hemos subido algo? Sí. ¿Pero estamos en la media? No. ¿Y qué dice? Estas son tasas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué nos vienen a decir? Tienen ustedes que aumentar el número de trabajadores de salud mental, evidentemente que es de lo que estamos hablando, porque están ustedes por debajo de la media. Bueno,
y que para ser un país que está colocado en términos económicos en el 5º lugar, no puede ser que hacemos la media de Europa, hablamos de la media de los 27 o de los 28 cuando estaba el Reino Unido también. ¿Y entonces qué nos falta? Nos faltan trabajadores sociales, claro, por supuesto. Trabajadores sociales en sentido amplio, no solo las personas que ayudan a tramitar solicitudes de prestaciones, pues que bueno, muchas veces los propios que la necesitan no son capaces de tramitar eso, o vamos, les parece que es... No, pues está en Internet. Sí, pero el Internet sirve para los que sirve. Para mucha gente el Internet es como si les dijese, está ahí detrás de la televisión, pero usted no es capaz de mover eso, ¿no? Y si lo es, no está segura que lo ha hecho bien, como luego encima no le contestan diciendo que sí o que no, pues la gente dice, no, yo necesito a alguien que me lleve de la mano a donde sea esto, y yo se lo digo a la señorita o al señor que esté allí, y entonces ya podemos entendernos, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos que hacer? En términos de presente, pues poner que la fuerza de trabajo, que es como se llama este parámetro, la fuerza de trabajo está por debajo de lo que teníamos que tener a nivel general, no solo en Asturias, esto es nacional. Fuerza de trabajo tal. Y en términos de instalaciones, infraestructuras, etcétera, tenemos más o menos lo que hay que tener. Pues nos faltan cosas, pero, hombre, la mayoría sí las tenemos. El desarrollo de estos últimos 30 años nos ha permitido crear hospitales de día, centros de salud mental, instalaciones específicas para programas de trastornos mentales graves, etcétera. O sea que tenemos cosas, sí, claro. ¿Y las teníamos? No. En los años 80 no había nada de esas estructuras. Había una instalación manicomial, que era el hospital psiquiátrico, y ahí teníamos los enfermos mentales graves, que eran 1.500 o los que hubiese. Y casi todos ellos ya pues, ingresados ahí por orden del gobernador civil, porque habían dado problemas sociales, urbanos, lo que sea, ¿no? Porque andaban por la calle y, pues, qué sé yo, pues amenazaban, oiga, deme algo, y si no le daban algo, pues, bueno, actuaban. O sea que muchos de ellos no estaban allí por indicación psiquiátrica, si bien es cierto que gran parte de ellos tenían una enfermedad mental grave. Y en este punto tengo que deciros que, claro, cuando hablamos de salud mental, claro, no se sabe salud mental, es que salud mental es una cosa y trastornos mentales es otra. Pero en su día los psiquiatras y los clínicos que estábamos trabajando no nos pareció mal que nos agrupasen bajo el epígrafe de salud mental porque es menos deteriorante y estigmatizante que hablar de trastornos mentales. Pero bien es cierto que son dos cosas completamente distintas. Uno es trabajar a nivel de prevención primaria, y lo otro es atender a los que ya tienen enfermedades muy evolucionadas, muy graves, muy crónicas, porque los tratamientos pues, mejoran las situaciones, pero no resuelven toda la enfermedad, ni mucho menos. Bueno, entonces, al hablar de salud mental, muchas veces veréis que no hablamos realmente de trastornos mentales, o sí hablamos de trastornos mentales, pero lo llevamos a salud mental, aunque no es salud mental. Y todo esto, pues, amparándonos en un supuesto beneficio respecto al estigma. Si hablamos de salud mental, pues, bueno, eso queda muy diluido, no se sabe si... Porque si no, todo el mundo sabe que estos son los esquizofrénicos, estos son los bipolares, estos son los alcohólicos, estos son los adictos, y entonces preferimos que esos términos, que son técnicamente con los que obviamente nos movemos, porque están bien puestos, pero socialmente producen estigma. Entonces, bueno, pues aceptamos que haya una especie de envoltorio mejor, más dulce, menos estigmatizante, etc. Bien, entonces, ¿qué os quiero decir? Que nosotros cuando hablamos de la asistencia, hablamos de la asistencia a los enfermos, no a los que hay que preservar su nivel de salud mental, hay que mejorar, hay que incrementar, etc. Y cuando hablamos de los enfermos y de lo que nos ha pasado en todos estos años, que hemos ido desarrollando el modelo comunitario y tal, que en eso no hay discusión, lo que hay es discusión de si tenemos suficientes instalaciones para atender en la comunidad todas esas cosas. Pues, ¿y cómo se desglosa más o menos a grosso modo para que entendáis de qué os quiero hablar? Pues más o menos clasificamos todo lo que tenemos que atender y que va a los centros de salud mental o alguna de las instalaciones de salud mental, pues los clasificamos en lo que se llaman trastornos mentales graves y trastornos mentales comunes. Bueno, ¿y quiénes son trastornos mentales comunes? Pues trastornos mentales comunes desde que se
publicó la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, refiriéndose a salud mental, pues dice que son aquellas personas que son susceptibles de ir con malestar psicológico al sistema sanitario y en atención primaria le orientan, le facilitan, le monitorizan y de tal modo que aquellos que se transforman en trastornos mentales graves o no son realmente trastornos mentales comunes se derivan a salud mental y el médico de primaria o los que están en primaria, las enfermeras, que son las que llevan los cuidados de primaria, etcétera, etcétera, pues pueden atender eso, atienden la demanda de ese tipo de problemas de malestar psicológico y los mantienen allí y luego los derivan a la comunidad, o sea, no los pasan al nivel especializado. Por lo tanto, digamos que, ¿qué es lo que dice la cartera de salud, la cartera de asistencia a los trastornos mentales comunes? Pues es aquello que puede llevar el médico de cabecera y lo llevó toda la vida. Léase. Pues yo quedo viudo y entonces, pues, allá donde era un paisano competente, más o menos, que me resolvía los problemas, atendía lo que podía, pues daba mis clases, hacía mis investigaciones, llevaba al grupo de la universidad. Bueno, pues quedo bloqueado y parezco pues, que quedé desposeído de funcionalidad. No me motiva ir a la universidad, las clases me cuestan un riñón, con el equipo pues ya se me escapan cosas, no soy capaz de atender bien a los doctorandos, bueno, en fin, que empiezo a no funcionar. Dice, oiga, este señor, desde que quedó viudo no hay manera de que siga caminando. Bueno, pues nada, ¿y qué hacía habitualmente el sistema? Pues bueno, había un médico que se arreglaba como podía para sacar al paisano adelante, pero al cabo de unos meses el paisano volvía a levantar cabeza poco a poco y entre los vecinos, los amigos, la familia, no sé qué, volvía otra vez a ponerse de pie y salía. Y había lo que se llamaba la elaboración del duelo, que es una buena definición porque es lo que hacemos realmente. Solo que ahora ya lo hacemos técnicamente porque ya el psicólogo o la psicóloga pues lo cita, lo ve el médico de familia, la enfermera obviamente interviene también ahí para rematar la jugada y ponemos a la gente de pie más rápidamente y no hay nadie que quede por ahí desasistido, salvo que no haya sido capaz de ir a ningún sitio donde se le puede atender en primaria, ¿no? Problemas que, como sabéis, primaria lleva unos cuantos años en crisis identitaria por un lado, que es lo más gordo, pero también crisis de desgaste, burnout, porque claro, resulta que las plantillas no dan para todo lo que tienen que hacer. ¿Y qué ocurre? Pues que resulta que vas a trabajar y de 10 están trabajando 4. ¿Y esto cómo puede ser? Pues están de baja. Hay algunos que están de baja. ¿Por qué? Porque tienen molestias y tienen malestar y tienen motivos para estar de baja, sí. Y entonces, ¿y cómo iban antes a trabajar? Porque antes estaban motivados y, hombre, sabes que si no vas, pues estás pasándole la carga tuya a los de al lado. Pero ahora llega un momento donde, dice, mira, yo tengo una incapacidad temporal y hasta que no me rehabiliten esta rodilla, pues no vuelo. Y no vuelvo y no vuelve. Y dice, pero antes no tenías la misma rodilla con la misma artralgia y tenías que tomar los antiinflamatorios. Sí, sí, pero ahora no estoy dispuesto a ir allí con mi rodilla así y hasta luego. O sea, diagnóstico de primaria, pues no, nada bueno. Y eso ya lo veis, no lo estoy diciendo nada especial. Al margen de lo que haya luego con los teléfonos y el call center, que tardamos en tener un call center, pues hasta el final del virus. Y miles de llamadas, y bueno, la gente pensaba que es que ya no se cogían los teléfonos, y no es que no se cogiesen los teléfonos, es que había tantas llamadas que era imposible con 2 señoritas o 3 en un teléfono, cogiendo pues una y otra. A los pocos días de poner el call center dentro de lo que era la cadillada en sus tiempos, o sea, que el call center estaba en el hospital psiquiátrico, en el edificio que se mantuvo, ¿no? Que se preservó para mantener una joya del arte montañés, que es el estilo que tenía el edificio del hospital psiquiátrico, que es en el urbanismo y en la arquitectura es un tipo de construcción que tuvo su valor, porque era arte que lo trajeron en los cántabros, a Valdecilla, pero que procedía de Centro Europa, y eso es de las pocas representaciones que todavía quedan en pie que hay en el país. O sea que a veces la construcción de un hospital sirve para rehabilitar cosas y devolver al sistema social cosas que no dejáramos de apreciar todos porque pensamos que es un edificio viejo, no un edificio antiguo,
y del edificio viejo se transformó en un edificio antiguo de gran valor, ¿no? Bueno, pues ahí estaba el call center y era impresionante ir allí y ver 100 rapacinos con los teléfonos puestos, tal, y todos ellos contestando llamadas y llamadas y llamadas. 100 personas que cogían llamadas, solo llamadas, no tenían que levantarse ni a buscar un papel, solo llamadas. Daban las explicaciones correspondientes. Bueno, pues por lo menos la gente tuvo la sensación de que había alguien detrás de los teléfonos, pero hasta entonces la imagen impresionante, pero impresionantemente mala. Por lo tanto, una innovación como es un call center, pues hubo que tener una pandemia para darnos cuenta que teníamos que tenerlo previsto. No hace falta que estén 100 rapacinos ahí recibiendo llamadas. Bueno, rapacinos, quiero decir, chavales de 30 años, ¿no? O de 20 y tantos años. Y no lo teníamos. ¿Teníamos un programa de emergencias? No teníamos programa de emergencias. A mí me tocó ir a La Palma, entre otras cosas, por razones económicas. El Cabildo estaba evaluando ya el daño que se estaba produciendo como consecuencia de que la lava iba tirando edificios y, bueno, desbordando todos los cauces que tenían para bajar la lava, y pues se quemaban los animales por las patas, los vecinos obviamente tenían que salir de ahí los que pudieron. Hubo pocas muertes, evidentemente, pero mucho daño. Y entonces, después de todo lo que tenían ya evaluado, etcétera, etcétera, de repente se dan cuenta que no habían hecho la valoración del daño moral o del daño psíquico, que es como se llama. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, no tenían ni idea. Y nosotros habíamos ya hecho varias cosas con el daño psíquico del COVID también, ¿eh? Nosotros ya lo habíamos hecho. O sea que parte de esos papeles, de esas distintas publicaciones, son de valoración del daño psíquico de catástrofes. Bueno, pues allí, menos mal que los militares sí tenían plan de emergencias. O sea que, curiosamente, los militares, que muchas veces tienen muy mala imagen, porque están siempre cerca de las armas, de las guerras y tal, pero, curiosamente, desde un punto de vista preventivo, tienen las estrategias porque eso sí que las tienen porque las tiene el mundo civilizado. O sea que no es que en España tengamos unos militares especiales, que será algo, no, pero no lo sé. Pero sí fueron capaces de coger los planes de la OTAN. Y entonces, claro, como la OTAN obligó a todos, pues nosotros curiosamente lo teníamos. Bueno, una maravilla, una maravilla. Fueron capaces de coger todos los animales que había en la isla y ponerlos en el norte de la isla, en una zona que se llama Barlovento, y llevaron los gatos, las gallinas, los conejos, los perros, por supuesto, los tenían completamente clasificados, de modo que sus dueños podían ir a ver esos animales todos los días, a darles de comer si querían, porque se los lo daban los soldados, etc. Bueno, una cosa que yo no había visto nunca y que, vamos, no tenía ni idea que eso estaba tan bien elaborado, ¿no? Bueno, para no perderme, entonces, ¿qué cosas hay que pensar hacia futuro? Primero, la estructura, que ya hemos dicho que estamos por debajo de la media, por tanto, eso no es discutible, ¿no? ¿Y cuántos necesitamos? Lo sabemos muy bien. ¿Cuántas enfermeras se necesitan por 100.000 habitantes? ¿Cuántos psicólogos clínicos necesitamos por 100.000 habitantes? ¿Cuántas trabajadoras o trabajadores sociales necesitan? ¿Cuántos médicos necesitan? Todos esos números los sabemos muy bien. ¿Y cuánto cuesta? También. Bueno, pero no decís que no se puede gastar más dinero. Bueno, aquí alguien tiene que recolocar cosas. Es decir, que el marco es, no se puede aumentar el gasto que tenemos, porque con lo que tenemos se justifica que tenemos que tener mejores condiciones. Entonces, o sea, que entonces no rinde bien lo que tenemos, o no es suficientemente eficiente lo que tenemos. Pues sí. ¿Y en qué cosas hay ineficiencias? Hombre, hay bolsas de ineficiencia que sabemos muy bien. Y hay otras pues, que estaban todavía probándose. Por ejemplo, los psicólogos clínicos en primaria. Pues hay algunas regiones que empezaron de manera tímida a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a introducir por aquí y por allá, que es nuestro caso. ¿Y eso cambia la situación? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la demanda asistencial es de tal magnitud, ha crecido tanto, no con el COVID, sino de antes del COVID. O sea, la demanda lleva creciendo en los 10 últimos años mucho más que lo que creció en los años previos al 2000. O sea, ¿qué ha crecido la demanda? 13%. 13%... Parece que no es mucho, 13 es un número, digamos, pequeño, pero 13% de 1 millón de habitantes, claro, son 130.000 personas más en las consultas. Y no van a una consulta, van a las consultas. ¿Y por qué van más a las consultas? Pues hay la hipótesis porque no somos tan eficientes como éramos, porque hay mucha desmoralización en la gente que trabaja,
porque no hemos tirado pues, de las ONGs que existen y están más o menos ahí, los pobres, muchos de ellos pues, afeitados y no tienen más que para poderse reunir. O sea que no hemos utilizado el sector cuaternario, ¿no? Y los enfermos los utilizamos. Los enfermos. Sí, claro, el paciente experto. ¿Ustedes no lo utilizan? Ah, no, pues no. ¿Qué pueden hacer los pacientes? Joder, pues mire usted, lea usted pues, la política del Reino Unido, qué hacen los escandinavos, qué hacen... Claro, o sea que hay otros recursos que se pueden movilizar que no es solo médicos o solo, no sé qué, los del call center, no, que es que hay mucha fuerza que puede ayudar a contener las demandas, a orientar a los que están enfermos, sobre todo los primeros pasos, claro, el que le cayó un cáncer ayer, hoy está, que no sabe a dónde ir. Claro, pues, y fíjate que además ahora me dan otra consulta para dentro de 15 días, y en estos 15 días, ¿qué hago yo? Echo a correr, marcho para Madrid, a ver si me ven antes, voy a donde sea, voy al Brujo, ¿qué hago yo aquí? Pues hay muchos espacios donde hay información que la pueden dar los propios enfermos, donde pueden ayudar a los propios enfermos, pues el ejemplo, pues las ayudas o las asociaciones que hay contra el cáncer, que organizan incluso actuaciones para obtener recursos para investigar más sobre algunos tipos de tal. Claro, pues hay mucho que utilizar todavía. Entonces, cuando estamos hablando, ¿y a dónde vamos? Pues a reutilizar cosas o a utilizar cosas que hasta ahora pues no pesaban. Oiga, pero ¿estarán los enfermos en las tomas de decisiones, en los comités donde se decide ponga más dinero aquí o ponga menos dinero acá? Bueno, sí, pero en realidad no se reúne el comité más que una vez al año y ya es simplemente para que aprueben. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ser francos y sacarlas porque son de gran utilidad. Porque nos lo dicen de todos los lados. Desde la OMS nos dicen, bueno, son ustedes un país, pero todavía no dieron micrófono a los familiares de los enfermos. Todavía no pusieron micrófono a los propios enfermos. Todavía no cuentan con ellos realmente. Todavía... Dicen, no, pero pues yo tengo aquí los de la asociación no sé qué. Les preguntas a los de la asociación, ¿cuántas veces te reuniste con la gerente o con él? Dicen, no, ni una vez, no nos llaman nunca, ¿no? Tal. Es decir... hay muchas cosas que nos pueden ayudar a no tener que pagar, digamos, salarios de un tipo y de otro. Y si al paciente experto hay que pagarle, pues media jornada, y si hay que pagarle la jornada entera, porque él es el que nos va a llevar a los pacientes al sitio. Y seguramente que aprenderemos a que no se consuman consultas de bajo rendimiento, Y entonces, en una situación de crecimiento de la demanda como la que tenemos, pues es muy importante que lo que hay pues se aproveche muy bien, muy bien. No vale que vaya mucho y más y quieran más y más, porque eso no quiere decir que estemos haciendo lo mejor. Por lo tanto, hay recursos que no son exactamente los tradicionales que hay que poner en marcha. ¿Y cuánto invertimos en prevención en nuestro caso de salud mental? Muy poco. No os voy a decir la cifra porque da igual que sea una que otra, pero muy por debajo de lo que se recomienda. Bueno, ¿y por qué no hacemos prevención en salud mental? Bueno, pues primero porque no hay estructura por arriba, siempre se puede decir, es que no hay un director de prevención de salud mental. Bueno, ya, bien, de acuerdo. Pero ¿y tenemos los datos? No tenemos los datos. O sea, curiosamente lo que nos ha pasado en el país, no solo de salud mental, sino en general, es que curiosamente pasamos de ser un país con pocos datos, pero eran sólidos, y todo el mundo los comunicaba, y los tenían en Madrid, pero que vamos, que no tienen que estar en Madrid, pueden estar donde se decida. O sea, que si nos ponen en Asturias el centro de datos de salud nacional, pues muy bien, ¿por qué no? Pero, claro, las comunidades tienen que reportar sus datos. Y como sabéis, hay unos que no reportan porque se consideran separatistas y no sé qué, y dicen que ellos no mandan los datos a Madrid ni para atrás. Y otros porque como si no los mandas no pasa nada, y entramos desde hace ya un tiempo en una especie de bosque donde cada uno dice las cifras que le parece para cualquier cosa y no hay quien le diga que no. Y si buscan los datos, los que sean globales, no los hay. No los hay. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que un país evolucionado como nosotros, que tenemos datos de todo lo que pasa por el mundo y de España no los tenemos? Pues así estamos. O sea, si ahora pregunto yo, por ejemplo, al consejero de Sanidad, dígame cuántas personas consultaron en salud mental en el área de Avilés en el año 21, para no poner el de 22, que eso está todavía conocido. No se sabe. Pero vamos a ver, ¿por qué acuden
a los centros de salud mental del área tal de Avilés, no se sabe. Pero está, sí está. ¿Y quién lo hizo? Pues las enfermeras hicieron lo suyo, los médicos hicimos lo nuestro, tal. Y entonces hace falta pues ponerlo todo junto y que se diga, pues mira, en el área de Avilés este año hemos visto más este tema o más este otro. Lo único que vemos es que un 85% de los que van a los centros de salud mental tienen disconfort psicológico o malestar psicológico. ¿Pero tienen alguna enfermedad? No. Coño, entonces, ¿cómo es esto? ¿Y cuántas veces van al año? 7 consultas al año. 7 consultas al año. Una población que va al centro de salud mental a quejarse. Bueno, pero ¿se quejan de qué? No, estoy decaído, estoy nervioso, estoy no sé qué. Sí, pero... ¿Y por qué van? Bueno, pues van y llegan porque el médico de familia no está allí. No recibe el médico de familia, que es el que tiene que hacer el screening. Y entonces, pues, no, es que quiero que me mande... bueno, me vaya a salud mental y cuénteselo allí. Pero cuénteselo allí, ¿cómo cuénteselo allí? ¿El qué nos tiene que contar allí? Si está enfermo, sí, pero si no está enfermo, ¿qué nos va a contar allí? Pues que la vida se le ha complicado, que murió su padre y no se pudo despedir de él, que el COVID pues, afectó a no sé quién. O sea, todo consecuencias de incidencias de vida diaria. Y con el COVID, pues claro, que mire, es que yo estuve, que no podía salir, que no tal, que sí, que eso se entiende, no hace falta que nos lo cuente, porque eso ya lo damos por supuesto, porque aunque usted sea un fenómeno, tuvo que estar cerrado, tuvo que ponerse las mascarillas, tuvo pero eso, y venir a salud mental, ¿qué quiere? A salud mental sí que usted tiene un problema de salud mental, pero no un trastorno mental y del comportamiento, que es lo que tiene que atender la asistencia especializada. Y entonces el médico de familia no está... Y pasa como cuando llaman y no les cogen el teléfono. Entonces se ponen nerviosos y van a urgencias. Bien. Bueno, ya sabéis, en urgencias solamente hay un 15% de urgencias reales. El 85% de los que acuden a urgencias van por otras cosas. O sea que cuando una cosa no funciona, la población reacciona y va, pues inunda todo lo de al lado. O sea, si aquí no puedo pasar, pues voy por ahí. Bueno, pues todo eso es necesario retomarlo y ponerle otra vez la orientación de vida. Mire usted tiene que venir aquí y encima tener rapidez para ser asistida, etcétera. Pero claro, tenemos que quitar todo eso que es malestar psicológico. Oiga, ¿pero qué dice usted que el malestar psicológico no se tiene que atender? No, pero que lo tiene que atender el médico de familia, la enfermera de primaria, el psicólogo clínico de primaria. Y no que la gente pase directamente porque no los encuentran. O sea, como cuando no les cogían el teléfono. Aquí no nos atienden. Y entonces pasamos más allá, claro. Y más allá quiere decir que se ha bloqueado todo el sistema. O sea, ahora hay que pagar peonadas para ver qué pasa con esos que se quejaron, pero que no supimos realmente qué es lo que les pasaba. O sea, sabíamos que no era un problema grave, bien. Pero, ¿y qué les pasa? De todo. Que mi hija se separó, que no me dejan ver a la nieta, que no sé qué, que tal. Todo es dolor moral. O sea, que los que se quejan por algo, evidentemente, pero no es lo mismo que se separe mi hijo, que tenga algún trastorno depresivo y que además tenga riesgo de autolítico, etcétera, etcétera. O sea que es muy importante volver a reposicionar la primaria porque si no, sin eso, pues está inundado todo lo demás. O sea, hay una sobrepoblación que demanda todo tipo de asistencia, no solo salud mental. ¿Y por qué? Porque el médico de primaria pues, no sabe, no contesta. Pero es que no sabe, se les olvidó la medicina, es que no saben lo que tienen que hacer. No, es que pues hay un burnout impresionante. Entonces, al principio, pues todo esto, pues como siempre se hizo, si fulano de tal no viene hoy porque pues, está con gripe, pues yo ya sé que tengo que ayudar a pasar la consulta de los pacientes de él, por lo menos los que tengan necesidades inmediatas y decirle, pero mire, el doctor no va a venir en una semana seguramente, o sea que hasta la semana que viene pues aplazamos lo suyo, tal. Ahora, si no viene el médico, los dará como si lloviese, o sea, como si fuesen de otro país. Y encima con cartelitos en las puertas diciendo que hoy no pasamos la consulta del doctor no sé qué y tal. Que yo eso ya estoy cansado de decirlo, que van a llevar a alguien al juzgado y lo van a empaquetar porque, claro, tú no puedes escribir allí lo que te dé la gana. Si no vino fulano, oye, que pregunten a ver por qué no vino. Pero nosotros no somos nadie para poner en la cristalera, la puerta ya, que hoy el doctor no sé quién no vino. Hoy faltan 4 doctores. Oiga, pero que no es eso, usted no está aquí para poner esos letreros en la puerta. En todo caso, que lo mande el consejero de Sanidad o quien sea, pero yo no estoy ahí para decir que hoy faltan 4.
muy complicado, el volver a rearmar la primaria, porque no es un problema de que efectivamente necesitan más profesionales de primaria, pero el tema es burnout, mucho quemado profesional, y entonces en esas condiciones la gente tiene la sensación de que no solo no la atiende, sino que no le miran para la cara, que solo miran para el ordenador, que no sé qué y tal, pero yo puedo estar haciendo así y volver a preguntarle, bueno, pues entonces, ¿eso lo tuvo usted ya antes alguna otra vez y tal? Y te miro a los ojos y vuelvo otra vez aquí y lo escribo, pero ellos dicen, no, es que ni me miró ninguna vez para los ojos. En fin, que hay muchas cosas que son reales. Y eso requiere pensar cómo se puede mejorar el nivel de burnout, es decir, cómo ilusionar otra vez a los médicos de primaria, que muchos de ellos son jóvenes, o sea, que no todo el mundo es ya, pues que viene de la guerra de Vietnam y de no sé qué, y que son gente, pues que en fin, vienen muy gastados. O sea, que tenemos una fuerza de profesionales sanitarios que era uno de los ejemplos impresionantes para Europa, porque es de los pocos países que tenemos especialidad de medicina de familia y comunitaria. En Europa lo que tienen es médico de cabecera, la mayor parte de los sitios, salvo en el Reino Unido, que tienen un programa parecido al nuestro, pero que el nuestro era mucho más desarrollado. Pues de tener una orientación comunitaria y de familia, hemos pasado a que hay 4 en cada centro de salud, donde tenía que haber 8 o 10, y eso está dando lugar a unas cosas que se perpetúan y van pasando los tiempos. Llevamos 4 años de legislatura y no hemos sido capaces de resolver eso, sino que lo hemos empeorado. Bueno, pues para que los que gestionan tengan en cuenta que la fuerza de trabajo es un patrimonio impresionante cuando funciona. Si no funciona, pues nos quedamos con las cosas que dicen los enfermos, ¿no? Bueno, pues allí como si no fuese. Bueno, ¿y cuándo vuelvo? No, volver, no, oiga, dentro de 6 meses, pero oiga. En fin, que ya veis un poco lo que hay y eso es evidente que lo hay que cambiar y lo hay que mejorar. ¿Qué más cosas os tengo que decir? Aparte de que todo esto implica que luego los enfermos mentales graves no tienen días para su asistencia. O sea, hemos pasado de tener a los pacientes con trastorno mental grave, me parece que era de 6 consultas al año, y ahora tienen 3. ¿Y por qué tienen 3 consultas al año los pacientes más graves? Porque el otro tiempo lo consumen los que están con disconfort. Bueno, o sea, que hemos empeorado la atención a los pacientes mentales graves. Sí, en teoría, pues porque los tiempos dicen para dónde se van decantando, y entonces se decanta siempre al que vaya a protestar y pide y llama y tal, y así se le da consulta, porque está allí y hay que darle una consulta. Y el que no está allí porque no sabe ni siquiera que está enfermo, porque cree que es Napoleón o que es Moisés, y que lo que tiene que hacer es tirarse a la ría con los 10 mandamientos que tiene allí, claro, ese no va al centro de salud mental ni de Avilés, ni de Piedras Blancas, ni de nada, porque él no está enfermo. ¿Y cómo que no está enfermo? Dice, sí, pero pues, ¿no dice usted que cree que es Moisés? Dice, sí. Bueno, y se tiró a la ría con una maleta en la que llevaba las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Ese no va al centro de salud, salvo que lo lleven. Y claro, si encima en el centro de salud hay una presión tremenda de problemas de problemas de la vida diaria, sobre todo, pues claro, a este no le toca ni aparecer por allí. Es decir, cada vez nos es más difícil atender bien a los enfermos mentales graves, que en el pasado tenían lo que tenían, pero tenían muchas más consultas, podíamos estar más cerca de ellos, la continuidad de cuidados era manejable. Ahora, si nos dicen que Moisés anda por ahí y no volvió al centro de salud mental desde hace 5 años, pues cierto, seguro. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos posibilidades de ocuparnos de, oye, mira a ver ¿qué pasó? Y tal. No, que dicen que está aquí en una cafetería, que hay un señor que se está riendo de él y que lo quiere matar. Bueno, ya sabéis, las cosas que pasan con nuestros enfermos pues son pues muy ligadas al nivel de conciencia de enfermedad que tienen, y como tienen muy escasa o ninguna, pues hay que estar muy pendientes de sus seguimientos, y pues los trabajadores sociales, las enfermeras tienen que tenerlos, pero vamos, al milímetro. Y luego los hacemos venir y dicen, sí, pero no hay sitio. ¿Por qué? Porque está ocupado por otros. Bueno, entonces alguien tiene que poner orden ahí, que obviamente son los gestores, claro. Los médicos nosotros ahí vemos la lista de espera que nos dan. Y ahora nos dicen, pues ahora por la tarde van a ver ustedes otros 14 cada uno. Muy bien, vale, pero no los dan. O sea, nosotros no ponemos ahí a nadie porque todo eso, hay un sistema para las citas
que no nos permite a nosotros poner allí al Moisés de turno, ¿no? O a la que cree que es la Virgen de Lourdes, o la Virgen de no de donde sea, o la Santa no sé quién, ¿no? Por lo tanto, hace falta repensar, sí, hace falta reformar, claro. ¿Y esto quiere decir que estamos en las últimas de Filipinas? No. Y de este título que os decía al principio, donde una persona experta, y yo considero que este señor pues no es un celador, no es un médico, vamos, es médico, pero tiene aquí 100 y pico páginas que se titula La quiebra del Sistema Nacional de Salud, y se refiere a lo que él pasó en Andalucía y lo que le pasó en Avilés. Por lo tanto, si queréis buscar contrapuntos de qué cosas pues hemos de cambiar rápidamente, pues no hay más que echar un vistazo a esto. Como yo me he pasado, porque no es que tenga facilidad de palabra, es que ahora tengo imposibilidad de callar. Entonces, estaré encantado de intentar aclararos alguna cosita que me podáis formular, pero bueno, simplemente con esto, muchas gracias por vuestra atención. Vamos un poco pasos, pues nada, 5 minutos del horario, así que vamos a abrir un turno de preguntas para ver si alguna queréis preguntar algo. Sí. Sí, yo quería preguntar respecto a la franja de edad de 12 a 18 años. Los problemas de la pandemia, la adicción a las redes sociales, a los juegos, etcétera, dicen que está creando un nuevo problema. Yo tampoco pienso que sea nuevo, pero si usted piensa que la red está dando respuesta a estos problemas de esta franja de edad y si existen recursos para esta franja de edad, porque tengo entendido que, por ejemplo, el programa Tránsito a partir de 16 años. Hay niños que se quedan colgados de 14 a 16 años sin una que la apoye. Yo soy trabajadora social del ayuntamiento y a mí me vienen padres muy preocupados que al final acaban llevando a sus hijos a comunidades terapéuticas, a Javiburra, a un montón de sitios, porque les dicen que en el LUCA no hay plazas en la planta infanto-juvenil. En salud mental les dicen que es un problema comportamental. Es una locura. Entonces quería saber cuál es su opinión. Pues mire, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, porque es cierto todo lo que dice. Es decir, en el UCA hay un servicio de psiquiatría infanto-juvenil. Sí. ¿Es el único que hay para toda Asturias? Sí. ¿Y cuántas camas tiene? 6. Bueno, entonces usted ya sabe que con 6 camas pues se puede hacer que 6 personas duerman allí y de hecho duermen 6 adolescentes todos los días. O sea, está llena, pero claro, porque se necesitaría una unidad de más capacidad o más unidades en Gijón, en Avilés, etcétera, etcétera. O sea, insuficiencia clarísima, clarísima. Pero la mayor insuficiencia es no solo para las camas del Hospital Central Universitario, es que la psiquiatría de infancia y de la adolescencia tiene unas limitaciones impresionantes. Así como la psiquiatría de adultos, bueno, pues podemos decir dónde están los valles y dónde están los picos, pero en infancia y adolescencia pues es la asignatura pendiente de los trastornos mentales y del comportamiento y de la salud mental. O sea, hemos pasado años y años y años pensando de forma adulta. O sea, que nuestro pensamiento ha sido adultomorfo. Y los niños y los adolescentes pensábamos que no tenían enfermedades, pero no porque no las tuviesen, sino que bueno, unos con otros fueron sucediéndose diferentes gestores y la psiquiatría infantil estaba abandonada. ¿Pero eso es solo en Asturias? No, es nacional. ¿Pero cómo puede ser que España tenga esta situación? Pues España es el penúltimo país que ha aceptado crear la especialidad de psiquiatría de infancia y adolescencia. Y entonces, ahora solo va a quedar Albania, pero hasta ahora era España y Albania que no teníamos ese tipo de especialidad.
Por lo tanto, como no me vengo a poner catastrofista, quiero deciros que claro, pero es que, aparte de las camas, hace falta que haya psiquiatras de infancia y adolescencia, y no los hay. Y por fin, hace 5 años aproximadamente, convencimos al Gobierno para que se crease y tal. Bueno, se creó. Y aquel decreto duró 8 meses. ¿Por qué? Porque se les había olvidado que uno de los componentes de los decretos desde hace 8 años es tener un informe de la situación económica que encuentra la especialidad y de cómo lo van a resolver para sacar la especialidad adelante. Bueno, total, que eso pasa por una cosa que se llama reunión de subsecretarios, que son los que se encargan de ver si los decretos están de acuerdo a las buenas normas de práctica jurídica, y pasó por esa reunión de subsecretarios y no se dio nadie cuenta que faltaba el capítulo de lo económico, con lo cual llevaron el asunto a un juez y el juez inmediatamente dijo, sí, claro, esto papel mojado ya. Total, que hemos tenido que volver a formular otra vez, en aquel entonces se llamaba la ley de troncalidad, hace estos años. Pero hace 3 años volvimos a llevar otra vez la necesidad de creación, y todos se hicieron solo para la psiquiatría infantil. Y desde entonces tenemos desde hace 3 años no, la tenemos desde este año pasado, desde 2022. Pero ¿cuándo se va a poner en marcha? Pues ahora con los primeros residentes, o sea que vamos a tener un residente para hacer psiquiatría infanto-juvenil que terminará dentro de 5 años, o sea que hasta 2028 no vamos a tener el primer especialista en psiquiatría de infancia y adolescencia, que será uno que se puede quedar en Asturias o se puede marchar para donde quiera. Así que así estamos, sin el reconocimiento de la especialidad, sin la homologación de la especialidad, que para eso el Ministerio exige que tengamos especialistas en psiquiatría de infancia y adolescencia de guardia cada día, para que el residente cuando haga la guardia tenga un tutor como los demás residentes, y no lo tenemos. O sea que hay unas cosas que se resuelven con dinero y otras pues acudiendo a los gestores. Por lo tanto, ¿y el juego está penetrando? Sí, claro, cada vez hay más ludópatas de todos los tipos. O sea, que la gente no solo juega a la lotería como jugaban las abuelas en sus tiempos o los señores de la noche, sino que ahora ya hay adicciones sin droga de todos los tipos y todos los colores. Por lo tanto, asignatura pendiente, la atención a la salud mental de los niños y adolescentes. Es clarísima, la mayor, o sea, es una asignatura pendiente de años y años y años. ¿Y qué podemos hacer? Pues, hombre, invertir a informar gente por una parte, porque eso mismo pasa con los psicólogos clínicos, que no están especializados ni en infancia ni en adolescencia. ¿Y qué hace Javier Urra? Javier Urra hace vender, porque es un psicólogo, no es psicólogo ni psicólogo clínico, o sea que hace su propaganda, pues siempre la gente lee, pues he leído que hay un señor en Madrid o en La Coruña que no sé qué hace. Bueno, pues la gente va, pues porque ante una desinformación como la que tenemos, que es muy importante, y sobre todo en este campo, donde cualquiera dice que yo curo lo que sea, y la gente, como no hay alternativa, pues va ahí. Si hubiese alternativa ya sabía que no era ahí, que era, mire, va usted a tal sitio, a San Agustín, que allí hay un departamento de digestivo, de cáncer o de lo que sea, que le ponen a usted al milímetro. Pero, desgraciadamente, esos medios no están todavía disponibles. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y lo de los 18 y 16 años, pero eso no es un tema de carácter sanitario. O sea, que la mayoría de edad, desde un punto de vista jurídico, es a los 18 años. Sin embargo, la mayoría de edad para los temas sanitarios es a los 16. ¿Por qué? Porque son dos leyes distintas, una que es donde se determina la mayoría de edad civil, y hasta los 18 años no hay adultos, hay niños. ¿Y por qué pueden determinar los de 16 qué hacen con su embarazo? Porque desde un punto de vista sanitario, para esas decisiones, la mayoría de edad es a los 16. Pero es un conflicto legal, no es que sea un error de unos y otros, sino que la ley de salud pues dice que la mayoría de edad es a partir de los 16 años, y la ley de enjuiciamiento civil pues pone la mayoría de edad a los 18. Y eso crea programas, sobre todo de cuando hay que transferir niños o adolescentes enfermos a los dispositivos de adultos, que para unas cosas se puede enviar ya a partir de los 16 años y otros hasta los 18 no se puede. Y entre tanto y no, pues hay un toma y daca de que esto es tuyo y esto no es mío y esto tal, y en fin, discrepancias, pero que se podrían resolver simplemente con que los que gobiernan la salud digan, oye, dejaros de historias, que en Asturias lo vamos a hacer así y se acabó.
Y sobre todo vamos a hacerlo como Dios manda. Vamos a preparar el transfer de los niños que tienen 15 años a la psiquiatría de adultos debidamente. O sea, usted cuando ya el niño tiene 15 años empieza a ver y a preparar que este va a ser asumido por otro médico de otro centro que tiene que verlo. Dice, mira, a partir de ahora que ya tienes 15 años te vamos a preparar el que veas dónde vas a tener que ir luego a la consulta, te va a ver la doctora no sé quién o el doctor no sé cuántos, pero te va a llevar bien porque él ya sabe todo esto que tenemos aquí de ti, porque, o sea, preparar los transferes, porque claro, tú porque tengas un día más no quiere decir que ahora ya te cambie todo el circuito asistencial así de buenas a primeras, porque claro, allá donde hay gente con mucha cabeza, pues se adaptan enseguida, pero hay otros que, bueno, es que ahora voy allí y no conozco a nadie, no sé, antes te conocía la enfermera y ahora es otra enfermera. O sea, todo eso hay que prepararlo y no lo hacemos bien, ¿eh? No lo hacemos bien. O sea, si quiere un poco de autocrítica, todo eso es mejorable fácilmente y sin dinero, no hace falta que nos paguen más ni que paguen más personas. Es programa de transfer de psiquiatría de adolescentes a psiquiatría de adultos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Julio, ha sido muy interesante. Yo creo que hasta se ha quedado corto. Así que bueno, esperemos poder volver a invitarle el año que viene si seguimos con las jornadas. Nada más, continuamos. Muchas gracias.